Hola, buenos días, hermanos, hermanas, bendiciones. Que la paz de Dios esté con todos ustedes y sus familias. Bienvenidos a hoy, viernes de la segunda semana del tiempo de Pascua. Vamos a dar lectura a las Sagradas Escrituras que corresponden con el día de hoy. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículos del 34 al 42. En aquellos días un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la iglesia de la ley, respetado por todo el pueblo, se levantó en el Sanedrín, mandó sacar fuera un momento a los apóstoles y dijo: Israelitas, pensad bien lo que vais a hacer con esos hombres. Hace algún tiempo se levantó Teudas dándoselas de hombre importante, y se le juntaron unos 400 hombres. Fue ejecutado, se dispersaron todos sus secuaces, y todo acabó en nada. Más tarde, en los días del censo, surgió Judas el Galileo, arrastrando detrás de sí gente del pueblo. También pereció y se dispersaron todos sus secuaces, y todo acabó en nada. Más tarde, en los días del censo, surgió. En el caso de presente os digo, no os metáis con esos hombres, soltadlos. Si su idea y su actividad son cosa de hombres, se disolverá. Pero si es cosa de Dios, no lograréis destruirlos, y os expondríais a luchar contra Dios. Les dieron la razón, y habiendo llamado a los apóstoles, los azotaron y les prohibieron hablar en nombre de Jesús, y los soltaron. Ellos pues salieron del Sanedrín contentos de haber merecido aquel ultraje por el nombre. Ningún día dejaban de enseñar en el templo, por las casas, y anunciando la buena noticia acerca del Mesías Jesús. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial, Salmo 26, dice lo siguiente: Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida, ¿quién me hará temblar? Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. Una cosa pido al Señor, eso buscaré, habitar en la casa del Señor por los días de mi vida. Gozar de la dulzura del Señor, contemplando su templo. Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 1 al 15. En aquel tiempo Jesús se marchó a la otra parte del mar de Galilea, o de Tiberíades. Le seguía mucha gente porque había visto los signos que hacía con los enfermos. Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca de la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos y al ver que acudía mucha gente, dice a Felipe: ¿con qué compraremos panes para que coman estos? Lo decía para probarlo, pues bien sabía lo que iba a hacer. Felipe contestó: 200 denarios de pan no bastan para cada uno le toque un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces, pero ¿qué es eso para tantos? Jesús dijo: decir a la gente que se siente en el suelo. Había mucha hierba en aquel sitio, se sentaron. Solo los hombres eran unos 5.000. Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias y lo repartió a los que estaban sentados. Lo mismo todo lo que quisieron pescado.
Cuando se saciaron, dice sus discípulos, recoger los pedazos que han sobrado, que nada se pierda. Los recogieron y llenaron 12 canastos con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente entonces, al ver el signo que había hecho, decía: este es verdaderamente el profeta que va a venir al mundo. Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para aclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña él solo. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Hermanos, vamos a leer el comentario que nos manda nuestra hermana Rosa Ruiz y vamos a profundizar más en las Sagradas Escrituras de hoy. Son muy importantes. Nos dice: si solo leyéramos pasajes del Evangelio como la multiplicación de los panes y las peces, sería fácil, entendible, que Jesús fuera recibido en Jerusalén con hosanas y al grito de viva nuestro Rey. ¿Quién no quiere apuntarse el séquito de alguien que nos da de comer y beber sin medida y con quien nos pasaremos necesidad alguna? El problema fue, ya sabemos, que la concepción del éxito que tenía Jesús pareció distanciarse bastante de la del pueblo, hasta el punto de morir ajusticiado por un malhechor en la cruz. Por eso sorprende más el contraste con la prudente equidistancia de Gamaliel. En muchas ocasiones quisiéramos tener cerca una mente tan práctica como la suya, sin tomar acción, sin dar su opinión, sin comprometerse con ninguna de las oposiciones, simplemente dejar que las cosas sigan su curso y con el tiempo se verá si eran de Dios o no por los éxitos que cosechen. Gamaliel es esa prudencia muy útil para evitar conflictos, pero no para resolverlos. Aquí en España se utiliza una expresión que creo que es bastante cercana a la estrategia de Gamaliel. Estoy de acuerdo. La de Don Tancredo. Parece que fue un personaje taurino, popular allá por los siglos XX. Su modo de hacer frente al toro bravo era esperar impasible sobre un pedestal a que saliera el estado embravecido a la plaza, y así impávido Don Tancredo en el centro del ruedo, así siempre maquillado y con ropas cómicas, conseguía salvar la vida y acabó siendo famoso. Ciertamente evitó el conflicto, pero no se puede decir que toreara, ni mucho menos, ni menos que hiciera alguna aportación al arte taurino. Muy bonita analogía, hermana Rosa. Lo que seguimos al Maestro, al Cristo, al que multiplicaba los panes y los peces, pero rehuía de ser proclamado rey por la gente, acabó muriendo en la cruz. No sé si podemos permitirnos tal prudencia, ni la de Gamaliel, ni la de Don Tancredo. Lo nuestro creo que está más llamado a vivir con tal pasión y entrega, que seamos menos los aplausos y los hosanas, y más inevitable la soledad, al retirarnos como Jesús cuando nos aclamen por darles de comer, que el resultado nos ayude. Buena reflexión, hermana Rosa, pero queda mucho por decir, muchísimo. Hay que comprender lo que en verdad buscaba el Señor y lo que buscaban los israelitas. Los israelitas veían la salvación del pueblo de Israel dentro de lo material. Vamos a luchar contra el pueblo romano, creamos ejércitos, los apartamos de aquí y liberamos al pueblo y nombramos un rey. Este es nuestro rey y está aquí, sin contar con Dios. Ellos buscaban la venida del Mesías, pero que actuara aquí. Pero el Dios que bajó, el Mesías que bajaba, la salvación del pueblo, viene del corazón. Viene del corazón. El amor, la fraternidad,
la unidad, la compasión, el servicio. Todo eso lo que debíamos seguir haciendo. Y eso es lo que el Señor nos enseñó. Pero eso no lo comprendía el pueblo. Eso no es rehuir el conflicto, no. Es enseñar cómo hay que vivir según quiere Dios. Eso no es rehuir el conflicto, ni pasar por los huecos sin tocar la piedra que quema. No. Eso es enseñar. Es totalmente diferente, hermana Rosa. Es totalmente diferente. Nuestro Señor rehuía al ser rey, sí, porque Él no vino a ser rey de un pueblo. Vino a ser rey de reyes. Totalmente diferente. Él es el rey de reyes, el rey de todo el universo. Ya lo dice el libro del Apocalipsis. Totalmente diferente. Se levantará el Hijo del Hombre y en la segunda venida tomará el reino que le es dado por el Padre. Seamos conscientes de la conciencia de lo que debemos decir. El Señor nos dice muy claramente, por ejemplo, en la primera lectura, el libro de los Hechos de los Apóstoles, con Gamaliel, el doctor de la ley, decían: mira, no hagáis esto. Si es esto, se tienen dispersado. Pero si fueran dispersados, ¿por qué no detenían ya a Jesús y lo hubieran muerto? Porque les decía Gamaliel: ¿y si es cosa de Dios? Entonces se quedaban callados, se quedaban quietos. ¿Por qué después, aún así, lo mataron? ¿Por qué? Porque después, cuando se rasgó la tela del templo, se rasgó el templo de arriba abajo, es cuando después se echaban las manos a la cabeza y lloraban consolados. ¿Por qué? Porque se demostró en verdad que era cosa de Dios, no era cosa de una persona cualquiera. Es el Hijo de Dios el que estaba presente, el verdadero Mesías el que estaba presente. ¿Qué conciencia daba el arrebato que les dio a los sumos sacerdotes del templo? Pero por eso Gamaliel le decía: dime, si es de Dios, déjalo. Aunque no sea de Dios, déjalos. Si es de Dios, será más grande. Y si no es de Dios, se disolverá él solo. Pero él era de Dios. Se hizo más grande. Cada vez que predicaba, la gente lo seguía. Y cada vez lo seguían. Pero cuanto más seguían a él, más autoridad perdía el templo. Los sumos sacerdotes, no el templo, los sumos sacerdotes. Claro, las riquezas, el dinero, las ofrendas que llegaban, que se enriquecían con eso, vivían de eso. Y se creían grandes doctores, cuando no eran más uno que otro. El Señor les demostró ahí que los misterios de Dios, los caminos que llevan a la casa del Padre son infinitos. Y lo que es de Dios hay que dejarlo a Dios. Y lo que es de los hombres hay que dejarlo a los hombres. Cuando nos dice, ¿qué cara tiene esa moneda? Tiene del César. Dale al César lo que es del César. Dale a Dios lo que es de Dios. Deja a los hombres lo que es de los hombres y dale a Dios lo que es de Dios.
Es importante que comprendamos esto. Hermanos, es importante. Nos dice el Salmo que nos vuelva a reiterar: solo una cosa pido al Señor, habitar en su casa. Lo que es de la tierra no tiene importancia. Lo que es de la tierra quedará en la tierra. Quedará en la tierra. Pero lo que es del cielo irá al cielo. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Qué es lo único que pedimos en este mundo? La vida eterna. Y habitar en la casa del Señor. Habitar junto al Señor. Ser parte de Él. Estar unidos a Él completamente. Es importante que comprendamos esto, siempre y eternamente. En la lectura del Santo Evangelio de San Juan, nos dice muy claramente la multiplicación de los panes y los peces. Ahí Dios no se apartó, el Señor no se apartó. Porque yo si veo 5.000 personas, solamente en hombres, que se vienen a mí pidiendo de comer, no tengo que comer. Una persona que sea, una persona baja sin fe ninguna, ¿qué hace? Se esconde, se escabulle, escapa. Pero una palabra que da, demuestra y da. Da la palabra de Dios y la demuestra. ¿Con qué? Con obras. Coge los panes y los peces y los eleva al Padre y los ofrece en gracia al Padre. El Padre los multiplica y da de comer a todas esas personas. Eso no es apartarse del problema, como dice nuestra hermana Rosa, no. Ahí afrontar el problema. Solamente se apartó cuando lo iban a hacer rey, porque él no había venido a ser rey de un solo pueblo. Ha venido a ser rey de reyes, rey del universo, rey salvador de toda la tierra, de todo el universo. Debemos ser conscientes en eso. Es importante que comprendamos esto. Nuestro Señor no viene a ser rey de un solo pueblo. Dios fue Dios de su pueblo, pero su pueblo no lo quiso. Entonces vino nuestro Señor Jesucristo para perdonar a su pueblo y salvar toda la humanidad del pecado y llevarnos todos unidos, judíos, cristianos, católicos, no católicos, ortodoxos, todos, subirnos al cielo, porque antes de venir por vosotros, dice el Señor, tengo que ir primero por otros rebaños para que se conviertan. Y una vez que los demás vengan los otros rebaños a un rebaño, seré rey de un solo rebaño con un solo pastor. Es importante comprender esto. Hermanos, es importante. Bueno, vamos a dar lectura. Hoy ya viernes, hasta el lunes no volvemos a seguir, del capítulo 14 del primer libro de los Reyes. Profecías de Ahadías, muerte de Jeroboam. En aquel tiempo enfermó Abías, hijo de Jeroboam, y Jeroboam dijo a su mujer: disfrázate de modo que nadie conozca que eres mi mujer, y vete a Silo. Allí está Ahías, el profeta, el que me anunció que había de ser rey de este pueblo. Llévate 10 panes, unas tortas y un tarro de miel, y preséntate a él. Él te dirá lo que ha de ser de niño. Así lo hizo. Fue a Silo y entró en la casa de Ahías. Ahías no podía ver
pues por la vejez tenía los ojos apagados. Pero el Señor había dicho a Ahías: va a venir la mujer de Jeroboam a consultarte acerca de su hijo, que está enfermo. Le has de decir esto y esto. Ella entró fingiéndose otra. Ahías, al oír el ruido de sus pasos cuando atravesaba el umbral, exclamó: entra, mujer de Jeroboam. ¿Por qué te haces pasar por otra? Tengo una mala noticia para ti. Ve y di a Jeroboam: esto dice el Señor: yo te saqué de medio del pueblo y te constituí jefe de mi pueblo Israel. Quité el reino a la casa de David para dártelo a ti, pero tú no has sido como mi siervo David, el cual observó mis preceptos y me siguió de todo corazón, haciendo solo lo que es recto a mis ojos, sino que has obrado peor que todos los predecesores. Has ido a fabricarte dioses extranjeros e imágenes fundidas, provocando con ello mi ira, y a mí me has dado la espalda. Por eso voy a traer las desventuras sobre la casa de Jeroboam. Exterminaré de ella a todos los varones, libres o esclavos, y barreré a la casa de Jeroboam como se barre el estiércol totalmente. Al que de la casa de Jeroboam muera en la ciudad, lo comerán los perros. Al que muera en el campo, lo comerán las aves del cielo, porque así lo ha dicho el Señor. En cuanto a ti, levántate y vete a tu casa. A pisar tus pies la ciudad, el niño morirá. Todo Israel lo llorará y le extenderán, enterrarán. Este será el único de Jeroboam que vaya a parar a una sepultura, porque solo en él, de la casa de Jeroboam, se ha encontrado algo grato al Señor, Dios de Israel. El Señor pondrá sobre Israel un rey que exterminará la casa de Jeroboam a su tiempo. ¿Y qué más? El Señor golpeará a Israel como una caña agitada por el agua. Arrancará a Israel de la tierra fértil que dio a sus padres y lo dispersará allende del río, porque se hicieron estelas irritando al Señor. Entregará a Israel por causa de los pecados de Jeroboam, los que ha cometido y los que ha hecho cometer a Israel. La mujer de Jeroboam se levantó y salió para Tirsa. Cuando estaba por el umbral de la casa, el niño murió. Lo enterraron y todo Israel lloró, como el Señor había dicho por medio de su siervo Ahías el profeta. El resto de la historia de Jeroboam, las guerras que hizo, cómo reinó, está escrito en el libro de los anales de los reyes de Israel. Jeroboam reinó 22 años y a su muerte le sucedió el trono su hijo Nabat. Roboam, hijo de Salomón, reino de Judá, tenía 41 años cuando subió al trono y reinó 17 años en Jerusalén, la ciudad elegida por el Señor entre todas las tribus de Israel para morada de su nombre. Su madre se llamaba la Amolita. Judá hizo lo que es malo para los ojos del Señor y proclamó su enojo con los pecados que cometieron más que los que hicieron sus padres. También ellos se edificaron colinas, estelas y cipos sagrados sobre cualquier colina elevada o bajo cualquier árbol frondoso. Hasta prostitución sagrada había en el país. Imitaron pues todas las infamias de las gentes que el Señor había echado delante de los israelitas. El año quinto del reinado de Roboam, Secat, rey de Egipto, fue en contra de Jerusalén, se apoderó de los tesoros del templo del Señor y del palacio real. Todo se lo llevó, incluso los escudos de oro que había hecho el rey Salomón. El rey Roboam hizo en su lugar otros escudos de bronce
que entregó a los jefes de la guardia que custodiaban la entrada del palacio real. Siempre que el rey iba al templo del Señor, la guardia los llevaba y luego los volvía a poner en la sala de guardia. El resto de la historia de Roboam y todo lo que hizo está escrito en el libro de los anales de los reyes de Judá. Entre Roboam y Jeroboam hubo continua guerra. Roboam murió y fue sepultado con sus padres en la ciudad de David. Le sucedió en el trono su hijo Abías. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hermanos, ¿qué podemos entablar con esto? ¿Qué entender con esta reflexión, con estas lecturas del capítulo 14 del primer libro de los Reyes? Solo se me viene a la cabeza una frase: no, el Señor lo ve todo. El Señor lo ve todo. No se le puede engañar al Señor. Si vas con engaños, con mentiras, no vas con verdad, con un corazón abierto, entonces estás pecando contra Dios. Si estás pecando contra Dios, el Señor entrará en ira, y la ira de Dios hay que temerla, siempre hay que temerla. Un buen cristiano, un buen católico, debe temer siempre la ira de Dios. Bueno, hermanos y hermanas, bendiciones, que la paz de Dios esté con todos ustedes y sus familias. Nos vemos en el siguiente video. Ven ustedes que me llaman por todos lados, entonces hay que frenarlos un poco, porque si no, aquí es continuamente. Bendiciones.